Por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes ven en pantalla, si me confirman, por favor. Sí, doctor, se Ya, visualiza. bien. Entonces, vamos. El día de hoy nos corresponde abordar todos los aspectos referidos a la conclusión anticipada del proceso y a la terminación anticipada propiamente, ¿correcto? Son dos formas especiales, como seguramente ustedes habrán identificado al principio de oportunidad, ¿no? Y bueno, en la confesión sincera también permite la reducción de la pena. ¿Por qué aparecen estas instituciones jurídicas? Con el propósito de descongestionar la carga procesal. Si bien un proceso común podría transitar desde la etapa preliminar, donde se llevan a cabo los actos urgentes e inaplazables, esto implica el despliegue del aparato estatal, esto implica la participación activa de los demás sujetos procesales, llámese defensor público, defensor privado, en aras de resguardar la defensa, el derecho a contradicción, el debido proceso, ¿no? Y una serie de garantías que le asiste a todo imputado desde los actos iniciales, donde va a participar el abogado con todas las herramientas que le franquea la ley, donde podría plantear la tutela de derechos, donde podría cuestionar los actos procesales, inclusive, ¿no? ¿Por qué no la actividad fiscal en la medida de que pueden haber situaciones en las cuales se le extralimita de sus funciones y que quebrantan una serie de derechos y garantías fundamentales, pero toda esa primera parte donde en 60 días se ha de recabar todas las diligencias conforme a lo acontecido, llámese en flagrancia o todas aquellas que son urgentes, inaplazables, permite identificar de pronto si estamos frente a los presupuestos procesales que prevén para que puedan iniciar una investigación preparatoria como tal, con todas sus letras, donde además de los 120 días, prorrogables obviamente, también ya una persona se encuentre sometida a la actividad jurisdiccional, ¿no? Donde evidentemente la parte procesal también tendrá la posibilidad de aportar las pruebas para poder afianzar los derechos que a éste le asiste. Desde luego, si bien la presunción de inocencia como tal debería de presumirse hasta que no exista una sentencia, digamos, que ha agotado las instancias y que sea consentida o ejecutoriada, evidentemente, pareciera que de un tiempo a esta parte uno tiene que, como imputado, probar su inocencia cuando eso no es lo correcto, ¿no? Cuando de pronto quien tendría que digamos, desvirtuar, ¿no? Enervar esa presunción de inocencia tendría que ser el ente persecutor, el titular de la acción penal pública. Sin embargo, vemos pues que desde luego la defensa activa va a permitir reafirmar la inocencia de nuestros patrocinados, si somos abogados particulares o defensores públicos. ¿Ya? Después de ello, la etapa intermedia, que es una suerte de saneamiento y filtro procesal, donde se decide si ingresa o no al juzgamiento de carácter público contradictorio con los principios de inmediación, evidentemente donde se va a tener que realizar la actividad probatoria y arribará a una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. No obstante ello, debemos de precisar que ese es un proceso común. Sobre el proceso común podremos hablar ampliamente, ¿no? Con todos sus matices que existen, pero frente a ello también existen procesos especiales. Por supuesto que uno de ellos es la terminación anticipada, perdón, pero permítanme también indicar que existen pues otras como las que estamos viendo en pantalla, que la del proceso inmediato, por ejemplo, que tiene también sus matices en términos de celeridad procesal y para algunos delitos donde desde luego ya existen pues elementos que lo vinculan al imputado, ¿no? Se ha cometido en presunta flagrancia, ¿ya? Y son para delitos donde de pronto el legislador las ha considerado que deben merecer un tratamiento especial en este proceso especial, ¿no? Como las de omisión de asistencia familiar, de conducción de vehículo en estado de ebriedad y los delitos de agresiones contra las mujeres o integrantes de familiar y otras donde definitivamente, a tenor de lo que establece nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 446, si no me equivoco, en adelante, las precisa, ¿no? Con ciertos plazos, donde además puede agotarse también la terminación anticipada, donde podría incluso llevarse a cabo el principio de oportunidad, donde en buena cuenta puede existir una suerte de resarcimiento, más no ingresar ya al juicio, así sea inmediato, ¿no? Se dictará la procedencia, ingresará
a un eventual juicio oral, donde el juez de juzgamiento dictará acumulativamente el auto de enjuiciamiento y también el auto de citación a juicio oral, que debería de culminar lo más pronto posible, ¿no? Existe el proceso por razón de la función pública que ustedes ven en pantalla, ¿no? Esto básicamente referido y atribuido a altos funcionarios públicos o a delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios. El proceso de seguridad, vemos también como el proceso de acción privado de la acción penal, que es la querella por injuria, calumnia o difamación, que merece un tratamiento cual si fuese una demanda, porque interesa simplemente a los particulares, a las partes en conflicto, de modo tal que se ciñe de alguna medida a los requisitos que se establece, incluso que podrían declararse inadmisibles si es que se inobservan las mismas y que desde luego tiene sus matices, pero también se debe de aplicar las reglas de un proceso común en buena cuenta, el proceso de colaboración eficaz, que ya sobre ese particular podemos hablar largo y tendido en otra sesión, que tiene también pues ciertas particularidades, ¿no? Y sirve de alguna manera para desbaratar organizaciones criminales y las que estamos viendo incluso en la actualidad, en el cual puede traerse abajo incluso a altas autoridades que en el ejercicio de su función forman parte de una organización criminal, entre otros, ¿no? El proceso de faltas, si no son delitos, serán faltas y por las faltas también pues existe un proceso bastante rápido y célere para poderle dar un tratamiento especial. Esos son los procesos especiales y dentro de estos procesos especiales está la terminación anticipada. Y preguntaría en todo caso para ya ir entrando en calor con todos los que están conectados con esta plataforma, ¿qué diferencias existirán entonces entre un principio de oportunidad y la terminación anticipada? ¿Qué diferencias? Y la segunda pregunta, ya, eh, podría ser, podría ser en este caso, ya, ¿qué beneficios trae cada una de ellas? ¿Ya? ¿Qué diferencias tienen? La terminación anticipada con el principio de oportunidad. ¿Y cuándo se postula? Fíjense, ¿cuáles son los presupuestos de cada uno? De todas ellas podemos nosotros formular algunas interrogantes y seguramente más de uno tendrá una aproximación de respuesta. Pero, ¿cuándo es que se puede agotar el proceso con un principio de oportunidad? ¿Y qué ventajas tendría? A ver, vamos con algunos participantes de la clase, según los organizadores han señalado de que no solamente pues implica que el docente venga y hable unilateralmente tratando de imponer incluso hasta su postura. Ese no es el propósito, por lo menos de ANDAP, donde nos indican que debemos interactuar con todos los oyentes, con todos los participantes para que sea más interactiva vuestra clase. A ver, preguntas que venimos lanzando y queremos también saber alguna de sus apreciaciones respecto del principio de oportunidad. ¿Por qué no está como una forma especial de conclusión del proceso? Ciertamente lo es, pero ¿por qué no es un proceso especial propiamente? A ver, algunos voluntarios ya tenemos como 83 participantes, algún valiente o voluntario que se atreva a hacer estas distinciones entre estas dos instituciones procesales. ¿Está activado el audio para los demás o cómo hacemos la organización, por favor? Eh, Doctor, Si es puede posible. levantar el icono de la mano con la finalidad, Yeah. hemos desactivado con la finalidad también de manejar el orden, doctor. Está bien. Entonces, pero sí podemos permitir que Sí, doctor. formulen de manera directa, ¿verdad? Sí, Para doctor. hacerlo más interactivo. Ya, perfecto. Bien, a ver, señores, pueden levantar la mano, hacer sus interrogantes, sus preguntas, resolver sus casos particulares que tienen, no hay problema. Puede ser que este espacio sirva para ello también, de alguna manera. ¿Hay interrogantes? Bien, todavía están un poco tímidos con las preguntas. Bien, pero a ver, Vicky, Ventura, Nina, hemos lanzado una serie de preguntas. Sí, A doctor. ver, Bueno, algunas de ellas que puedan ser más que respondidas por una responder, persona. quería, buenas noches, doctor. Más que responder, quería preguntar. ¿Podemos preguntar o ya Sí, tenemos sí, que... por supuesto. En los procesos de violencia familiar, cuando se ha seguido el proceso como un delito y de pronto el señor o el imputado no se ha presentado a la audiencia, lo declaran reo contumaz, a juicio oral, ¿no? Ya. Reo contumaz.
ahí nos podemos acoger a la conclusión anticipada porque ya está requisitoriado. ¿Ya? La pregunta es esa, ¿nos podemos acoger a la conclusión anticipada? Ya, a ver. Bien, vamos. Tiene que ver obviamente con lo que es materia de esta clase. Recuerden ustedes que hoy día vamos a abordar todo lo que se refiere a terminación anticipada y conclusión anticipada. Entonces, una de las participantes, su compañera, señorita Vicky Ventura, nos dice, ¿qué pasa si no ha concurrido a la instalación de juicio oral? ¿Puede someterse o no a conclusión anticipada teniendo en cuenta la naturaleza del delito en todo caso? Bien. Más allá de las prohibiciones respecto a la aplicación de la terminación anticipada para algunos delitos, llámese incluso delitos contra la libertad sexual, pero en el tema de la conclusión anticipada, si estamos frente a un delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, por supuesto que es posible la conclusión anticipada. No hay prohibición legal para ello. El problema es que por disposición legal y en el artículo 122, además del artículo 57, se prohíbe la suspensión de la pena para delitos de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Pero también hay que tener en cuenta que sí puede existir la conversión de la pena. El artículo 53 prevé esta circunstancia que sí es posible porque además de los presupuestos que establece el 53, perdón, 53, 50, a ver, a ver, 52, conversión de la pena privativa de libertad. Fíjense, hablamos de conversión de la pena de privativa de libertad en ejecución, revocación de la conversión, etcétera, ¿no? Hay figuras varias desde el número 52 en adelante. Entonces, sí, se puede convertir en trabajos de servicios comunitarios, ya pese a que el 122, reitero, y el artículo 57, incluso en la parte final, señala, ¿no? De que no es posible la suspensión solo cuando es de 1 a 3, pero en este caso no es posible cuando se trata de delitos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar del artículo 122b y por los delitos de lesiones leves previstos en los literales C, D y E del numeral 3 del artículo 122. Así establece el artículo 57 en su parte final, pero cabe la posibilidad de que, siendo la conclusión anticipada un acuerdo entre las partes donde se va a advertir la predisposición del acusado, porque ya es acusado, está ingresando a juicio oral en esa condición, se quiere someter a la justicia y por ello se va a reducir la séptima parte de la pena, se va a convertir la pena que debería ser efectiva, pero va a ser de prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Se comunica al área libre del INPE para que pueda laborar, ¿no? En alguna institución de pronto pública donde exista trabajos de áreas verdes, rastrillaje, se me ocurre, pero que de alguna manera va a servir para que pueda escarmentar. Se va a pagar la reparación civil, desde luego. Sí se puede someter a la conclusión anticipada después de los alegatos de apertura y después de darle lectura de sus derechos, en donde se le hace saber de las bondades de la conclusión anticipada del proceso en el cual se va a reducir la séptima parte de la pena y además se puede reducir también bajo el principio de consenso procesal los extremos referidos a la reparación civil. Siguiente pregunta, si hubiera, a ver, dos preguntas en todo caso para ir avanzando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hemos satisfecho la pregunta que hace su compañera Vicky Ventura. Sí, doctor, el doctor Es- Carlos también ha levantado la A ver, mano. adelante, sí. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la ponencia. Mire, bueno, yo tengo preliminarmente un concepto de la terminación anticipada que se da hasta antes de una acusación, ¿no? En esta figura procesal o institución procesal se da cuando la persona, en este caso el imputado, reconoce y es responsable del delito, ¿no? Aquí hay una reducción, sí, como ha indicado usted, de una reducción de, una, de un séptimo de la pena. Sin embargo, se cuestiona, doctor, que esta figura también debería estar cuando se instala en juicio, ¿no? Ahora, el tema de la conclusión anticipada, sí también tiene la oportunidad la persona cuando ya ha pasado el control de acusación y en el auto
de enjuiciamiento, ¿no? De dar la oportunidad a la persona de reconocer el delito, ¿no? Que ha cometido. En este caso se le hace una reducción de 1/6 de la pena. El principio de oportunidad se da en aquellos delitos, ¿no? Menores de 4 años, donde el fiscal, ¿no? Con la parte investigada o culpable, ¿no? En estos casos, o responsable, coordinan para celebrar una reparación civil. Esa es mi aportación, doctor. Muchas gracias. Está bien. Sí, es importante que participen y de pronto también dando a conocer pues algún aporte que pudiera existir sobre el particular. Sí, efectivamente, lo que ha dicho su compañero es bastante cierto, ¿ya? Pero también hay que distinguir cuánto estamos frente a una terminación anticipada y cuando estamos frente a una conclusión anticipada. No es lo mismo. Ya si bien en ambos casos cabe una reducción de la pena, pero tampoco es que sea la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que en la conclusión anticipada del proceso, la reducción va a ser mucho menos, de séptima parte. En la terminación anticipada es la sexta parte de la pena. Incluso si podría adicionarse la reducción por confesión sincera, sería además de la tercera parte. Esto puede parecer, digamos, difícil entenderlo en abstracto. Sin embargo, cuando nos ponemos a dividir una torta, ya siempre suelo dar ese ejemplo en todo caso para que se entienda, sea un pastel, una torta, si dividimos en más fracciones, evidentemente va a ser menos la fracción que le va a tocar a la parte. Pero si esa torta lo partimos en trozos más grandes, tercera parte, sexta parte, séptima parte, digámoslo así, va a ser mayor, si es que es dividido en tres, mayor la cantidad, ¿no? De pena que se le va a reducir y por lo tanto va a ser, digamos, la pena que va a cumplir va a ser también, pues, en esa misma proporción menor a la que va a someterse, ¿no? Entonces, si partimos entre tres, la porción va a ser mucho más grande de la torta, del pastel, ¿no? Se reduce eso del extremo mínimo fijado por la ley y entonces, pues, va a ser más lo que se reduzca, a diferencia de lo que sea la sexta parte, a diferencia de la séptima parte. Las bondades que puede existir con el principio de oportunidad, por ejemplo, es que esta se postula cuando recién está en etapa preliminar. Es decir, si hablamos nosotros de que ya una persona está comprendida en un proceso que fuese, digamos, conducción de vehículo en estado de ebriedad, que es bastante común, ¿no? Nos puede pasar hoy es sábado, fin de semana, después de las 10 de la noche, felices y contentos, después de la clase del doctor Arango, nos vamos de rumba, como se dice, salimos y bueno, pues no hemos encontrado una cochera cerca y nos aventuramos a salir con el auto, estacionamos en la puerta de la peña, de la discoteca, o del lugar donde ustedes puedan frecuentar. Y oh sorpresa, después de algunos cuantos licores ya estoy perdiendo pues la estabilidad y por lo mismo cuando yo conduzco el vehículo seguramente pues podría causar un accidente. Dicho y hecho, ocurrió el accidente, ya Dios no quiera, incluso tal vez pudo haberse atropellado a un ciudadano, pero finalmente ocurre un accidente. Ya un poco más y se lleva el poste de la cuadra. Entonces, en estas circunstancias, estamos frente a un delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad que supera los gramos litros mínimos permitidos por ley en vehículo particular o vehículo público, según corresponda. Y ustedes ya lo saben seguramente perfectamente. Ya. Entonces, ese proceso como tal es fácil. Digo fácil en la medida de que si se somete, reconoce su delito y es en flagrancia, además se le ha hecho el dosaje etílico, ahí está el vehículo, ahí está el acta de constatación, la policía se hizo presente de manera inmediata porque le pasaron la voz, etcétera, y ya toda la documentación que se iba a gestar ya está, ¿no? Y lo que queda simplemente al hombre es, bueno, además de serenarse, es reconocer el delito porque es algo objetivo, ¿no? Es algo que realmente ocurrió. ¿Qué va a poder negar frente a un hecho del cual existen pruebas, existe losaje, testigos, cámaras, la constatación fiscal, la participación e intervención del Ministerio Público? Y bueno, le queda reconocer y además pagar el 10% por la aplicación del proceso de principio de oportunidad. Evidentemente tendrá que pagar también
¿no? Lo que corresponda al Ministerio de Transportes, porque se ha cometido pues este delito ya y la afectación es la sociedad también, en la parte agraviada. Y si hubiera por ahí una persona a quien se le atropelló, imagínense, ¿no? Tendría que ponerse de acuerdo para que no llegue a mayores. Finalmente, ¿quién en su sano juicio quiere que el proceso avance? Imposible, ¿no? O por lo menos, si es que es una persona que tiene un asesoramiento adecuado, no va a pretender que este proceso, pues, transite todavía por todas las etapas que hemos señalado al iniciar esta clase. Es decir, que todavía tengamos que estar de pronto al pendiente de lo que ocurra con el proceso, en la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio oral, ¿no? Y bueno, todo ese calvario, si se quiere, de afrontar un proceso cuando de por sí tengo las de perder. Y el abogado tendría que ser consciente y leal para con su patrocinado, para indicarle más bien las bondades que tiene de someterse a un principio de oportunidad. Porque el proceso de por sí está perdido porque está probado el hecho, ¿no? En las circunstancias que estamos graficando. Y entonces el principio de oportunidad va a permitir pagar de pronto en algunas cuotas, ¿no? Que eso implica pues de que la fiscalía renuncie de pronto a la persecución penal, ya no va a formalizar la investigación preparatoria, dictará un auto de abstención de la promoción de la acción penal, ya no tendría por qué judicializarse caso y por lo tanto ya no tendría el riesgo de tener consigo un antecedente penal. Va a estar registrado seguramente en el sistema de fiscal, porque es un delito de por sí, pero se ha sometido y podría después solicitar la anulación del sistema que maneja el Ministerio Público, pero no es antecedente penal propiamente. No es un antecedente penal. Distinto es que este señor no cumpla las cuotas, aunque tal vez si tiene la economía necesaria, podría pagarlo de inmediato y ya sale el auto, perdón, la disposición de abstención de parte de la fiscalía y ahí queda el proceso, ¿no? Se soluciona. Mientras mucho antes, mejor. Pero si vamos a, digamos, pretender de que graficado así las cosas, todavía uno aspire a que se obtenga una sentencia absolutoria o el caso se archive más adelante, ojalá por la bendición de Dios, esperando que así sea, es imposible, ¿no? Y después recién, antes de que concluya la investigación preparatoria, ya con la asesoría tal vez de otro abogado o por indicaciones del fiscal, se somete a una determinación anticipada y es que el fiscal puede negociar en el buen sentido de la palabra con el abogado del acusado, del imputado, perdón, para llegar a una terminación anticipada. Es posible, sí es posible, reunirse, ¿no? Con ese propósito. Reuniones, digamos, informales, ¿ya? Con el propósito de arribar a un acuerdo, no se vayan por la tangente, no, sino de que sí es posible para que el proceso, la investigación en sí, llegue a buen puerto y termine con una terminación anticipada y que se pueda formular hasta antes de que se disponga la conclusión de investigación preparatoria y hasta antes incluso, ¿no? Como decía su compañero, hasta antes que se oralice, dicen algunos, la acusación fiscal. ¿Correcto? Y ahí se va, pero la diferencia será de que si es bajo la figura de la terminación anticipada, ya estamos siendo conscientes o deberíamos ser conscientes de que vamos a eh, merecer una sentencia conformada. Entonces eso implica, una sentencia implica que vamos a tener antecedentes penales. Situación muy distinta con el principio de oportunidad, pero forma parte del proceso común. Por eso no está dentro de lo que a su momento indicábamos en este cuadro, no está como un proceso especial. Lo que sí es un proceso especial es la terminación anticipada en el número 5 y lo que está en el artículo 468. Pero dentro de este bloque que vemos en la diapositiva, no está el principio de oportunidad, pero es una forma especial de alguna manera de la conclusión, ¿no? Una investigación, más adelante un proceso. ¿Por qué? Porque no va a merecer una sentencia. No vamos a tener antecedentes. Y aquí, y eso evidentemente conviene, a diferencia de que si bien nos sometemos a una terminación anticipada porque creemos que el proceso está perdido,
ya, pero va a ser una sentencia finalmente, ya. Entonces, con esa precisión, tenemos por aquí alguna otra pregunta, nos formulan la siguiente. Sí, hemos hablado del principio de oportunidad, ya. Sí, efectivamente, el Ministerio Público maneja, ¿no? Maneja un sistema de tal manera que incluso a veces cuando solicitan la prisión preventiva, pese a que no son procesos que han merecido todavía una sentencia, pero ellos tienen un registro, ¿no? De las denuncias, ¿no? Del CIAF, si no me equivoco, ya este sistema de seguimiento ya permite identificar cuántas denuncias tienen todo ciudadano, ¿no? Lamentablemente es fácil denunciar, no se paga aranceles judiciales, ¿no? No duele en el bolsillo, como se dice en el argot criollo, como sí ocurre con las demandas, ¿no? En el ámbito civil, donde evidentemente se efectúa todavía un filtro a requisitos formales, ¿no? Que deben de cumplirse de conformidad con el artículo 424, 425, ¿no? Y también con el artículo 130 del Código Procesal Civil. En una demanda todavía tienes que fundamentar de tal manera de que va a merecer una inadmisibilidad o una improcedencia, que podría ser obviamente apelable, no se va a correr traslado, ¿no? Pero además vas a pagar pues tus aranceles judiciales por ofrecimiento de pruebas, por las notificaciones en cantidad suficiente. Pero pregunto yo, en un proceso penal no existe eso. La denuncia penal puede ser incluso por un teléfono en este momento, ¿no? Puede ser por acción popular, puede ser por de oficio, el Ministerio Público puede tomar conocimiento, puede hacerlo por escrito, ¿no? El Ministerio Público puede ver el noticiero de las 8 de la noche y de oficio incluso aperturar, ¿no? Una investigación. Fíjense, es tan sencillo y cualquier persona puede denunciar a otra persona también, tal vez por ojeriza, o sea, en vano, pero finalmente es una denuncia, ¿no? O sea, no hay ese filtro de tal manera de que si bien la justicia penal es gratuita, justamente eso permite pues la carga procesal que tenemos que sea sobredimensionado porque no se pagan aranceles judiciales. Si se pagase, digo, ya seguramente cada uno tiene su postura y su crítica, pensaríamos dos veces en denunciar, ¿no? Porque tendríamos que pagar pues aranceles judiciales, ¿no? Las tasas, las cédulas de notificación en cantidad suficiente de las partes, se va a someter todavía a un filtro. Como que también la fiscalía podría, ¿no? Efectuar pues una calificación de la denuncia que se hace, que se recibe, pero no es muy común que de buenas a primeras se le rechace, sino lo que cómodamente se hace a veces, quiero decir, que se emita la disposición de apertura de investigación preliminar y ya existe una investigación en marcha. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo. Entonces, con el principio de oportunidad, si acaso es un proceso que sí podría tener éxito más adelante y uno quiere cortar cuanto antes, mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Frente a una denuncia hay que actuar lo más pronto posible para que se evite el tránsito y que pueda reducirse menos la cantidad de pena que uno aspira de pronto, si el proceso está terminado, si se ha cometido el delito, sea una pena más benigna, ¿no? Entonces, ese tema hay que tener en cuenta, ¿ya? Si es posible la anulación en el sistema de las denuncias, ¿ya? Si es posible, se presenta un escrito dirigido al fiscal responsable a efectos de que ya este proceso, una vez archivado, definitivamente no tendría por qué figurar en el sistema, ¿no? Salvo que la otra parte haya interpuesto un recurso de queja de derecho y el fiscal superior la conceda, o mejor dicho, ¿no? Disponga la formalización de investigación preparatoria o disponga también un plazo, ¿no? Un plazo adicional donde se deban actuar ciertas diligencias y sobre esa base recién ver la posibilidad si cabe o no una formalización o finalmente el archivo, ¿no? Pero hasta ese entonces, Fiscalía tiene la potestad, el monopolio de archivar un caso. ¿Por qué? Porque todavía está en etapa preliminar, cosa muy distinta cuando se está en la etapa intermedia. Cuando ya concluyó la investigación preparatoria, empieza la etapa intermedia y tal vez el fiscal reflexionó y ahí ve de que este proceso no tiene futuro, pero ya no lo va a poder archivar de por sí con la potestad, ¿no?
unilateral que éste tenga, como si ocurre en etapa preliminar sin intervención del juez, sino que ahora, una vez ya judicializado el caso, porque hubo formalización y se dispuso 120 días, tal vez hubo unas prórrogas por 60, y ya se convenció de que ese caso no tuvo futuro, emite la disposición de conclusión de investigación preparatoria, pasa 15 días y debe acusar o debe sobreseer la causa, que no es otra cosa que el archivamiento finalmente este último, pero eso implica un requerimiento de sobreseimiento. Y el requerimiento es un pedido, una solicitud que hace ante el juez y el juez lo va a tener que convocar, ¿no? Va a tener que convocar a las partes en audiencia para que el fiscal oralice el pedido. Y sobre esa base será con autorización, en todo caso, ¿no? Del juez, previo contradictorio, previo versele corrido traslado a las partes que finalmente se archive el caso, se sobresea, que no es otra cosa que un archivamiento, pero ya a nivel judicial, o puede disentir también, puede elevarlo al fiscal superior, puede no estar de acuerdo con el caso que no merece ser archivado, ¿no? Entonces, ese tema hay que tener muy en claro, ¿ya? ¿Se puede aplicar el principio de oportunidad en delitos de conducción de estado de ebriedad? Sí, por supuesto. Recuerden ustedes que en incoación de proceso inmediato, ¿se puede o no se puede agotar el principio de oportunidad? Sí, si no pocas veces se agota cuando debería ser lo común, lo usual, que las partes, ¿no? Sin necesidad de que todavía se tenga que estar llegando a una audiencia de incoación de proceso inmediato, se agote con un principio de oportunidad. Pero a veces como que el acusado no está bien orientado en ese momento por el abogado o tal vez pues pretende que ese caso no va a tener futuro. Una vez formulado la incoación de proceso inmediato, también cabe la posibilidad de que en audiencia se agote el principio de oportunidad. Y así lo establece la incoación de proceso inmediato. Por ejemplo, acá, a propósito de la pregunta que hace su compañero. Por ejemplo, acá, fíjense, ¿qué dice? Ya. Bueno, está en otro inciso, pero desde luego puede agotarse el principio de oportunidad o terminación anticipada. En un requerimiento de incoación de proceso inmediato incluso puede existir un requerimiento de medida de coerción personal, llámese prisión preventiva. Entonces, antes de eso, y antes que se oralice el mismo, podría agotarse incluso con un principio de oportunidad o una terminación anticipada, ¿no? Dependiendo en cuál de ellos va a calzar el pedido. Sí se puede, ¿ya? Avanzamos entonces, avanzamos, ya. Aquí hay una pregunta de su compañero. Ajá, así es. Como consecuencia, conducción, ya. Sí, efectivamente se solicita la anulación del antecedente del CIAD, ¿no? Del MP. Principio de oportunidad es para delitos de bagatela, ¿no? De poca monta, como dicen algunos, ¿no? Una mínima condena que no supere 2 años en algunos casos, no más de 4, incluso, ¿no? No es posible, pero para delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? No es posible para delitos complejos. Son delitos de bagatela, de poca monta, delitos menores, si se quiere, ¿no? Pero la terminación anticipada, como tal, sí es posible para otros delitos, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero debe tenerse en cuenta que el principio de, perdón, que la terminación anticipada como tal, ya esta es formulada hasta antes que concluya la investigación preparatoria, antes que se emita esa disposición, esa iniciativa fiscal o del imputado. Por eso les decía, incluso las partes, ¿no? El imputado le puede sacar una cita al fiscal en su despacho para que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Y llegar a un punto de inflexión donde se establezca, pues, cuánto le puede reducir por la pena y la reparación civil, ¿ya? El fiscal o el imputado o el mismo fiscal le podría persuadir, ¿no? Al imputado
o al abogado para que este último le instruya también a su patrocinado, porque de pronto tal vez desconfía del fiscal, pero el imputado pues tiene que confiar en alguien. Así como uno confía en el cura, nuestro abogado tendrá que ser nuestro confesor, ¿no? Valga esta analogía, porque finalmente es quien va a diseñar la teoría del caso. El imputado cree que no ha de merecer una pena, pero objetivamente viéndolo, el abogado es consciente que podría ocurrir y que se corre ese riesgo, ¿no? Fíjese, es como cuando se dice, ¿no? Que en el penal los que están con una prisión preventiva o ya inclusive condenados todos se creen inocentes, ¿no? Algo así había, digamos, a manera de broma que se suele indicar, ¿no? Pero bueno, más allá de que existan muchas formas de decirlo, como a veces, ¿no? En broma también se señala de que el acusado, el imputado, debe decirle absolutamente todo al abogado y de lo demás o de mentir se encarga el abogado, ¿no? Hay cosas así que a veces nos permiten seguramente sacar una sonrisa, pero finalmente, pues, el abogado es el confesor. Y si el abogado trata de llegar a un grado de confianza con su patrocinado donde realmente le va a indicar de que sí, realmente ocurrió el hecho, le confiese el delito, entonces el abogado tendrá que ser pues mucho más consciente y decirle a su patrocinado que así las cosas, el proceso ha de merecer una sanción penal y buscará una salida de una sanción mucho más benigna. Entonces, lo que le queda es buscar reuniones informales con el fiscal, ponerse de acuerdo, llegar a un punto de consenso, ya con él mismo para someterlo a control de legalidad, someterlo a conocimiento del juez, porque es un proceso que ya se judicializó. Recuerden, el principio de oportunidad es a nivel preliminar, pero todavía no se formalizó. Como que también puede ocurrir con la incoación de proceso inmediato. Es más, el código habla de un criterio de oportunidad en etapa intermedia, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, lo podemos detallar para más adelante, pero para que no se confundan. Si estamos frente a un proceso que se judicializó es porque hubo una formalización, hubo una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, es decir, lo que antes, los que hemos litigado todavía con el código anterior, ¿no? De 1940, los que hemos litigado lo conocíamos como el autoapertorio de instrucción, ¿no? El autoapertorio de instrucción. El nuevo código es la disposición de formalización de investigación preparatoria. O sea, el caso está judicializado, ¿no? Ya está judicializado ante el Poder Judicial y es por eso que el juez controla de alguna manera a petición de las partes, incluso los plazos procesales. Toda actuación, toda petición será ante el juez. El juez convocará audiencia frente a los pedidos, los requerimientos del fiscal. Por eso, cuando el fiscal y el imputado se ponen de acuerdo, el juez fijará una fecha de audiencia donde se van a discutir los extremos del acuerdo de la terminación anticipada. ¿Ya? Recuerden, hasta antes de formularse la acusación fiscal indica. Entonces, hay que tener en cuenta que hasta antes de formular el requerimiento de acusación es posible llegar a un acuerdo. ¿Ya? Había posturas varias, como les decía hace un momento. Algunos dicen que solamente debería ser, o sea, digamos, si ya se formuló la acusación fiscal, pero no se oralizó, es posible también, se indicaba, pero la postura mucho más, digamos, autorizada, en su mayoría es hasta antes que se formule la acusación fiscal, ¿no? Pero por una sola vez. La celebración de una audiencia de terminación anticipada es de carácter privada. ¿Por qué? Porque allí está reconociendo el delito. ¿Qué pasa si esta persona de pronto se desiste o de pronto no supera el control de legalidad? No puede existir una suerte de prejuzgamiento. Es más, si esta persona, una vez ya informado de sus derechos, una vez informado sobre los alcances y las bondades y beneficios de la terminación anticipada, ya finalmente se desiste antes que se emite la resolución judicial, debe entenderse como que esta nunca ocurrió, ¿correcto?
Entonces es de carácter privado, solamente le interesan a las partes. No es una audiencia pública como ocurre en las sesiones de juicio oral que se suspenden cada 8 días en la etapa estelar de juicio oral. No es así, no es público, ya, sino es de carácter privado, ya. Su celebración no impide la continuación del proceso, se formará al respecto un cuaderno aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto, si no se llega a un buen puerto, el proceso pues tendrá que seguir conforme a su estado y tal vez lo que corresponde ya es emitir la acusación como requerimiento. El fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación. Es un acuerdo provisional, ¿por qué? Porque tiene que ser sometido a control de legalidad. Por más consenso procesal que exista, ¿ya? Por más consenso procesal que exista, esto implica que debe existir un control por parte del juez. Porque de pronto, si estamos hablando frente a la reducción de la pena, que debería ser en terminación anticipada la reducción de la séptima parte, tampoco sería pues legal de que se le reduzca, digamos, más de la cuenta o que se le aplique la terminación anticipada en delitos donde la pena es de cadena perpetua, ¿no? En delitos de violación sexual, digamos. No es posible. Ya hay prohibiciones legales, ¿ya? O donde la reparación civil sea ínfima, ¿se dan cuenta? O donde, según el juez, cree que no, que los elementos de convicción no necesariamente lo vinculan al mismo, ¿correcto? Pues esos detalles hay que tener en cuenta que el juez incluso lo puede observar. Por más consenso procesal que exista, no está obligado, no está obligado el juez a aprobarlo. Si fuese así, estaríamos frente a una suerte, pues, si se quiere, de solamente mesa de partes, y la idea no es esa, ¿no? Tampoco es así. Ya tiene que existir un filtro por parte del juez respecto a lo pretendido en ese acuerdo provisional, como su mismo nombre lo indica, sobre la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias. ¿Cuánto es la pena? ¿Dónde está ubicado? Tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior, tiene o no antecedentes, es reincidente, habitual, qué delito es, por qué se identifica que este señor tiene o no tiene sentencias anteriores, etcétera, ¿no? La reparación civil es razonable, proporcional, equitativo al daño causado o es exorbitante y demás consecuencias. Por ejemplo, ¿no? La inhabilitación. En los delitos de agresiones contra los integrantes o integrantes, perdón, contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, existe la inhabilitación, prohibición de acercarse a la víctima, digamos 100, 200, 400 metros, no menor de ese radio, ¿no? Prohibición de comunicarse con la víctima o sus familiares. Inhabilitación o pérdida de la patria potestad inclusive, ¿no? O si es que hablamos de otros delitos como el de conducción de vehículo en estado de ebriedad, la suspensión o cancelación definitiva de la licencia. ¿Se dan cuenta? Entonces hay, según el artículo 36 del Código Penal, un abanico, de supuestos de inhabilitación dependiendo de la naturaleza del delito, ¿no? El tratamiento psicológico, por supuesto, ¿no? Terapéutico, con el propósito de que la parte agraviada también pueda superar los episodios, ¿no? De violencia al cual ha sido sometida de manera física, psicológica, tendrá que concurrir a un establecimiento de salud más cercano de su domicilio para que pueda también pues recuperarse emocionalmente, ¿no? Bien, avanzamos entonces aquí. Están autorizados a sostener reuniones preparatorias informales, como les decía. Fíjense, no miento entonces. Lo dice el legislador, ¿no? Sí es posible, pues. Sostener reuniones preparatorias informales. No por ello va a ser en un bar, ¿no? Tampoco. Será pues en el despacho fiscal, desde luego.
ya con la finalidad de que se pueda arribar a un buen puerto, ¿no? Se pueda negociar en el buen sentido de la palabra sobre la pena de reparación civil y demás consecuencias accesorias. Entiéndase así. Ya, en todo caso, la continuidad del trámite requiere necesariamente la no oposición inicial del imputado o del fiscal según sea el caso. Es decir, tiene que ser consciente el acusado de que va a merecer una sentencia, que no es cualquier cosa, es una sentencia, fíjense, ¿eh? Es una sentencia. Ya, en los delitos de corrupción de funcionarios, si bien no aplica el principio de oportunidad, porque también el código lo prohíbe expresamente, pero sí cabe la terminación anticipada. Sí cabe la terminación anticipada en delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? En lo establecido por la ley y que de pronto trae también pues como inhabilitación eh, quien no va a poder laborar para el Estado, ¿no? La privación de ese ejercicio, el cargo, oficio o profesión que éste tenía al momento de cometido el hecho. Entonces, por allí lo que más doldría, ¿no? A los funcionarios públicos en estos delitos de corrupción sería que ya no va a laborar, ¿no? Por el tiempo que se establezca en la sentencia, porque se está sometiendo no solamente a la pena, reparación civil, sino a las consecuencias accesorias, ¿no? El requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 días. ¿Por qué? Se le corre traslado. ¿Para qué? Para que los demás, en este caso la parte agraviada de un delito, llámese de pronto de lesiones, si bien la reunión entre el fiscal y el imputado ha sido fructífera para llegar a un acuerdo de pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias, pero la parte agraviada se ha constituido en actor civil, entonces necesita también, además que el agraviado también tiene ese derecho de ser escuchado hasta antes de que, no digamos, eh, culmine el caso, ¿no? O se pretenda pues ya terminar con el mismo, puede y tiene el derecho a ser escuchado y podría oponerse incluso en el extremo de la reparación civil, porque lo que busca el actor civil, ¿qué es? Un afán resarcitorio. Y si hay constitución de actor civil, ese extremo pues ha quedado ya de alguna manera descartado por el fiscal porque quien se encuentra legitimado para poder invocarlo es el actor civil, ¿correcto? Quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de determinación anticipada y en su caso, por formular sus pretensiones. Entonces dirá en audiencia que se opone, ¿no? O tal vez indicará que se reformule el extremo de la reparación. Ahora bien, para ir terminando esta primera parte, la audiencia, ¿ya? La audiencia de determinación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del fiscal, ¿correcto? La asistencia obligatoria del fiscal y del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales. Muy bien. Acto seguido, el fiscal presentará los cargos como consecuencia, ¿ya?, de la investigación preparatoria surjan contra el imputado. O sea, cómo está vinculado, cuáles son los elementos que se tiene sobre el particular, ¿no? Tendrá la oportunidad de aceptarlos en todo o en parte o rechazarlos, pero el juez, quien va a dirigir la audiencia, debe explicar al procesado los alcances y las consecuencias del acuerdo, ¿no? Le dirá que va a ser sentenciado por tanto tiempo, pena efectiva o suspendida, ¿no? Tanto reparación, que deberá pagarlo en partes en el transcurso del día, ¿no? O en ese momento, o ya se tiene a la vista el voucher para que pueda de pronto tenerlo en cuenta, pues, el juez con ese sometimiento, ¿no?, voluntario, espontáneo que tiene el acusado, además un sometimiento informado, entiendas así, porque el abogado también debe de instruirlo a su patrocinado, así como las limitaciones que representan la posibilidad de controvertir su responsabilidad, ¿no? El imputado será quien diga expresamente al juez en audiencia si realmente se encuentra arrepentido también, ¿no? Si reconoce el hecho. Porque en algunos casos
es natural que el acusado diga, no, yo no reconozco, se considere inocente, ¿no? Todos son culpables menos él, ¿no? Pero se tiene que aceptar, pues, en los términos de imputación que la fiscalía está propugnando, o en todo caso, en todo o en parte, ya, pero de respecto de la reparación, por ejemplo, puede existir ese cuestionamiento, pero el juez debe escuchar de la propia boca, si se quiere, del acusado de que él es consciente que está reconociendo el delito. Instará a las partes a un debate para que llegue a un acuerdo, o en todo caso, si es que ya lo tienen. Esto, así como ocurre en los procesos civiles, se homologará el acuerdo, ¿no? Y en este caso, superará el control de legalidad, aquel consenso procesal, ¿ya? No está permitido la actuación de pruebas. ¿Por qué no está permitido la actuación de pruebas? Porque esto es propio, ya, esto es propio del juicio oral. Es propio del juicio oral, ¿ya? La actividad probatoria, ¿dónde se realiza? Con las garantías procesales, con el contradictorio, ¿ya? En el juicio oral, no en la audiencia de determinación anticipada, tampoco en la audiencia de control de acusación. ¿Correcto? Bien. Si el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena de reparación civil, etcétera, ya indicarán expresamente en el acta, y si es en audiencia, se ratificarán, y la sentencia debe ser emitida dentro de las 48 horas de realizada la audiencia, salvo que lo haga en ese momento, ¿no? Pero dentro de las 48 horas de realizada la audiencia como máximo, ¿ya? 2 días, ¿no? Ya. Puede ser apelada, o sea, si bien se entiende que existe un acuerdo y por lo mismo pues han presentado ese acuerdo provisional y por lo mismo también lo someten a un control de legalidad por parte del juez para que verifique si está bien, ¿no? Cumple o no los requisitos, los presupuestos establecidos en la ley, pero puede también ser apelada, ¿no? Así como el juez puede emitir una sentencia parcial, ¿no? Una conformidad parcial, no total, pero también puede ser apelada si de pronto en algún extremo no está de acuerdo con motivo de la sentencia ya emitida. Entonces, los demás sujetos procesales, según el ámbito de su intervención procesal, por ejemplo, ¿no? El actor civil no puede, pues, cuestionar la pena en lo absoluto. No le está permitido referirse a la pena, pero sí a la reparación civil. Puede cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su caso, el monto de la reparación civil, ¿no? Los sujetos procesales según corresponda, ¿no? Según corresponda. Ya, y bueno, se puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil. Que recuerden ustedes, en el artículo 100 y siguientes están los presupuestos, quienes pueden constituirse en actor civil, que es en este caso el agraviado, ¿no? En un caso de homicidio, el representante legal, ¿no? Del fallecido, porque el muerto está. Entonces, la víctima como tal, pues, tendrá un representante legal, y si es un menor legal, será el progenitor. Si es la persona que falleció, sus herederos legales, ellos pueden, digamos, constituirse como actor civil hasta antes que concluya la investigación preparatoria, ¿ya? Para fines de la reparación civil, de perseguir y de demostrar, probar también en el interín del proceso lo que se ha gastado, el daño moral, el lucro cesante, el daño emergente, etcétera, ¿no? Tiene que fundamentarse también, tiene que probarse también lo que se está pretendiendo en el aspecto de la reparación civil. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque ya vamos a ingresar a la conclusión anticipada, que es diferente a la terminación anticipada, ¿ya? ¿Es posible la confesión sincera? Sí, es posible la confesión sincera. ¿Se puede aumentar? Esto es la reducción de la tercera parte de la confesión sincera, sí. Como les decía hace un momento, ¿no? Mientras más le sumemos, no como pena, digamos, a ver, me explico. Hace un momento, para los que han ingresado recién de pronto, si esta torta lo partimos en porciones mayores, obviamente se le va a reducir más del extremo mínimo de la pena establecida por el legislador, y entonces será, pues,
en esa misma progresión, una menor pena, una mejor sanción, la que va a tener que afrontar el imputado. Pero si solamente es pequeña la torta, pequeña la fracción de la sexta y la séptima parte de la pena, llámese terminación o conclusión anticipada, también pues eso implicará que la pena que va a ir, digamos, en ejecución, cumpliendo el acusado, va a seguir, va a ser más, ¿no? Porque solamente una pequeña porción se le ha arrestado, se le ha quitado. Ahora, si hablamos de confesión sincera, evidentemente va a convenir que también se adicione el descuento por confesión sincera. Pero ¿cuándo hay confesión sincera? Se me ocurre, yo he sido intervenido en flagrancia. ¿Es posible la confesión sincera? La confesión sincera tiene que ser espontánea. No cabe en la intervención en flagrancia. ¿Qué confesión sincera? ¿Lo atrapa el policía? ¿Es confesión sincera? No. Distinto es de que él se someta espontánea, libremente, ¿no? Tal vez ya no puede con remordimiento y sabe que me entrego. Yo he sido quien ha cometido el delito, ¿no? Y de alguna manera simplifica, coadyuva, ¿no? Con los fines de la investigación, con el esclarecimiento del mismo, y él se somete. Pero distinto es a que ya se le está agarrando con las manos en la masa, no podría decir que fue confesión sincera. Existen reglas de exclusión, ¿no? De la confesión sincera que lo podemos ver, por ejemplo, tras la pausa, ¿ya? Pero solamente para que quede de pronto aclarado, vamos a indicar lo siguiente. A ver. Bien. Por ejemplo, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, ¿no? O acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, o ha huido, ¿no? Es encontrado incluso dentro de las 24 horas, etcétera, ¿no? Allí no podemos estar hablando de una confesión sincera, sino todo lo contrario. Más aún si hay arresto ciudadano, ¿no? Que se está cometiendo un delito en este momento, por ejemplo, en las inmediaciones de una calle principal de la ciudad donde ustedes están. Y es atrapado a través de los efectivos de Serenazgo o de la Policía Nacional del Perú, finalmente por arresto ciudadano inclusive, que estamos facultados todos los ciudadanos mientras podamos y lo tengamos que poner a disposición del puesto policial más cercano, arresto ciudadano. Entonces allí no podemos hablar de que es confesión sincera, ¿no? Entonces, con esas reglas de exclusión, ya dependiendo del caso, si cabe una confesión sincera, sí, pues se adicionaría como reducción también la tercera parte de la pena, ¿no? Bien, entonces hacemos un receso de 5 minutos, un poco para tomar un poco de aire, para continuar con lo que ya es conclusión anticipada, ¿correcto? 5 minutos entonces de receso, señores, para continuar con nuestra disertación. 5 minutos. 9:17, 9:22 retomamos. Ok, doctor, está bien. Bien, estimados participantes, tenemos unos 5 minutos de break que hay que aprovechar para tomarnos un cafecito o una agüita, bien, para continuar con la clase del día de hoy. Pero también puede ser aprovechada por la comisión para estar indicando algunos aspectos importantes, ¿no? Del diplomado, etcétera. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien, bien, estimados participantes, vamos a aprovechar esta oportunidad, bueno, para hacer la invitación a nuestros diplomados, que va a iniciar uno de nuestros diplomados el día martes a las 9 de la noche.
Vamos a dar nuestra apertura de nuestra primera sesión con el doctor Julio César Arango, nuestro ponente del día de hoy. Y en este momento vamos a compartir nuestro flyer para aquellos que todavía no se han suscrito. Bien, unos segundos, por favor. Bien, estimados participantes, estimados colegas, como pueden ver en la pantalla, el diplomado en referencia es nuestro diplomado especializado en asistente en función fiscal, administrativo y jurisdiccional en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, como pueden ver, vamos a tener la participación de grandes ponentes de renombre nacional. Vamos a tener nuestra apertura con el doctor Julio César Arango Claudio, nuestro ponente que está exponiendo el día de hoy. También vamos a tener la participación del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, que muchos lo conocen, es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. También vamos a tener la participación del doctor Henry Diburga Inga, del doctor Henry Coronado Salazar. Vamos a dar inicio al presente diplomado el día 19 de diciembre en el horario de 9 a 11 de la noche. El presente diplomado está siendo certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho en convenio con esta institución. La certificación se va a emitir con 150 horas académicas. Bien, es válido para concursos públicos y privados a nivel nacional. El costo de la certificación es de 100 soles. Y el presente diplomado está compuesto por 6 sesiones. Las clases o el horario de clases van a ser todos los martes de 9 a 11 de la noche. Bien, estimados participantes, también pueden hacer sus pagos en 2 partes. Tenemos varias modalidades de pago, como es el YAPE, PLIN, BCP, Interbank, también Banco de la Nación, y también hacemos envío de los certificados a las distintas regiones de nuestro país. Bien, y los beneficios de aquellos que se van a suscribir o ya se suscribieron, pues es la certificación física y digital, van a poder tener acceso al aula virtual, donde van a poder encontrar todas las clases grabadas por cada sesión, los materiales didácticos de nuestro ponente, su temario. De la misma forma, estimados participantes, también podrán tener acceso de repente en algunas oportunidades no van a poder estar presentes en alguna sesión, pues por cuestiones laborales tal vez, o algunas cuestiones personales, podrán acceder a su aula virtual y van a encontrar la clase grabada. Doctor Carlos nos pregunta, el costo del presente diplomado, doctor, es el costo con descuento es de 100 soles. Como estamos finalizando ya el año prácticamente, nuestra institución está promocionando ese diplomado en el costo de 100 soles. De repente hubo alguna confusión, doctor, y le brindaron un monto mayor, pero el monto, el costo del presente diplomado es de 100 soles, los mismos que pueden pagar en 2 partes, es decir, la primera cuota pueden pagar el día 19, por ejemplo, los 50 soles, y en nuestra última sesión van a pagar la otra cuota. Bien, y finalmente son 6 sesiones del presente diplomado, doctor, prácticamente va a culminar en 6 semanas. La clase será una vez por semana en el horario de 9 a 11 de la noche. Tenemos modalidades de pago, como mencioné, YAPE, PLIN, BCP, Interbank, Banco de la Nación. Ya en este momento también vamos a enviar, aprovechando este espacio del break, vamos a enviar nuestros números, nuestras cuentas bancarias a través del chat. Realizan el pago y nos envían una captura una foto del comprobante para inscribirles. Les vamos a remitir su boleta de pago y también inscribirles en su aula virtual. Bien, y las clases se suben una vez culminada cada sesión. Y vamos a iniciar el día de mañana, estimados participantes, el día martes de 9 a 11 de la noche. Bien, comentarles que vamos a tener del diplomado de mención, en este momento está proyectando en la pantalla nuestro webinar el día domingo,
en el horario el horario de las 7 de la noche, donde nuestro ponente, que estará a cargo de nuestro ponente, el doctor eh, Sergio Emerson Chávez Panduro, que va a hacer un pequeño resumen de todo lo que se va a abordar, qué cosas vamos a aprender en este diplomado. Entonces, es decir, les va a dar mayores alcances, por qué deben matricularse en este diplomado, cuáles serán sus beneficios, qué temas se van a abordar y todo ello, todos esos detalles va a exponer nuestro ponente, el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, el día de mañana a las 7 de la noche, para lo cual están invitados. El ingreso al webinar es totalmente gratuito, ¿ya? Y los links vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp. Bien. Bien, cuando gusten, ya podemos Sí, doctor, continuar. puede continuar, doctora Adela. Ya. Bien. A ver. 172. Bien, antes de continuar con la conclusión anticipada del juicio, ya que es la segunda parte, aunque nos hemos excedido más en la terminación anticipada, que es más recurrente también. Hemos hecho una presentación preliminar de lo que son los procesos especiales y la aplicación del principio de oportunidad, ¿no? Que son aspectos que debemos tener en cuenta para descongestionar también la carga procesal, porque fíjense, si bien la consecuencia natural de la conclusión de un proceso es una sentencia, esa debiera ser la forma natural de concluir, sea condenando o absolviendo, pero existen pues estas herramientas, demanda la necesidad de la capacidad de negociación que puedan existir entre las partes, incluido la fiscalía, para poder descongestionar la carga. Fíjense cuántos procesos finalmente llegan hasta juicio oral para que recién en juicio oral se tenga que, con una conclusión anticipada, concluir, como se dice, un proceso, ¿no? Cuando han tenido la oportunidad desde la etapa preliminar, preparatoria, intermedia, de llegar a un acuerdo, ¿no? Cierto es que existen estas formas de poder aligerar la carga procesal, pero a veces no existe pues esa predisposición también del imputado o el abogado que quiere que el proceso se dilate in extenso. De otra manera no podría justificar en algunos casos, dicen los honorarios, porque mientras más dure el proceso de pronto convenga, bueno, dependerá de mucho, bueno, mucho, ¿no? De la lealtad para con su patrocinado y la sinceridad, ¿no? Porque si el proceso puede concluir mucho antes, le es favorable también a su patrocinado y implicará mayor concentración en otros tantos casos que resultan siendo más complejos, incluso donde se puede enfocar más. Pero bueno, eso es un tema ya de práctica forense, si se quiere, de los abogados, ¿no? Y de poder ilustrar de las bondades, las ventajas para con vuestros clientes, ¿no? A quienes defendemos como abogados particulares o defensores públicos. Y la fiscalía también puedes procurar, porque finalmente una sentencia, al igual que una terminación anticipada o una conclusión, y también como la del principio de oportunidad, es producción, como lo es también para los señores jueces, ¿no? Si el proceso va a terminar incluso con una terminación anticipada o con una conclusión anticipada, convendrá mucho más porque nos evitamos, ¿no? En términos de economía y de descongestionamiento de la carga procesal, que se tenga que estar extendiendo el calvario de un proceso en diferentes sesiones cuando al inicio de la audiencia pueda concluir. Bien, hay algunas preguntas que lo vamos a resolver más adelante. A ver, en todo caso vamos agotándolas. A ver, dice por acá, mm, confesión sincera, sí lo hemos explicado. Bueno, en los delitos relacionados a delitos contra la libertad sexual no es posible la terminación anticipada, pero sí la conclusión anticipada, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta porque también existe prohibición legal que se establece
en el artículo 468, ¿ya? Y para ser más exactos, a ver un ratito. Perdón, en el artículo 471, ¿no? No se puede incluso aplicar la reducción cuando el imputado tenga calidad de reincidente o habitual, cuando tampoco proceda en los delitos, cuando se es parte, ¿no? O se tiene la condición de integrante de una organización criminal o está involucrado, vinculado, ¿no? Aparte de eso también, en los delitos de feminicidio, ¿no? No se puede reducir cuando se habla de terminación anticipada. Ya. Y cuando hay una pluralidad de imputados, tendrían que ponerse de acuerdo todas las partes procesales, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta por acá? Nos indican, ¿el principio de oportunidad se da siempre en cada liquidación o se da de una sola forma? Puede ser en cada liquidación. Ya recuerden ustedes que si un obligado de un proceso que se ha estado ventilando en el paz letrado, se establece un periodo de tal fecha a tal fecha, eso no desmerece de que como el proceso de alimentos está, digamos, siguiendo su curso, está devengándose también de otros periodos, siempre y cuando el imputado no esté pagando de manera puntual la pensión al cual ha sido sentenciado o fue materia de un acuerdo de conciliación judicial o extrajudicial, ¿no? Entonces, sí pueden existir diferentes periodos que van a ser materia de vengados y por los cuales puede incoarse proceso inmediato, ¿ya? Y lo que se tenga que pagar es por ese periodo. Y es más, en la sentencia tiene que indicarse expresamente que es por ese periodo de, eh, de pensiones devengadas por la cual se ha llegado a un acuerdo mediante terminación anticipada, ¿ya? Se podría mostrar los vouchers. En el juicio de investigación preparatoria dice, se puede mostrar los vouchers de pagos en esta etapa que se pueda descontar lo aportado. A ver, en el juicio de investigación preparatoria, en la audiencia, en investigación preparatoria, no se entiende bien la pregunta, pero bueno, si el propósito es de que se pretenda acreditar de que hay vouchers que ha estado guardando el imputado, ¿ya? Por eso siempre se recomienda, si bien los vouchers a veces se borran, ¿ya? Pero también es posible de tenerlo pues en copia fe datada, ¿ya? Porque al final lo importante es resguardar, ¿no? Acreditar que uno está cumpliendo, salvo que se pida que se curse oficio al juzgado de paz letrado para que la administración del Banco de la Nación de aquella cuenta multired que se aperturó a favor del menor alimentista y cuya representante legal es la señora madre, ¿no? Se indique, se informe si ha estado depositando, en qué periodos, ¿no? Pero siempre es importante también guardar los respectivos vouchers, ¿no? O en este caso, pues, las transferencias que se han realizado para acreditar la puntualidad en los pagos, ¿no? Entonces, se puede pedir ese reporte o si no, también se puede acreditar de aquellos que nosotros le hemos sacado copia o lo hemos hecho legalizar, ¿no? Porque los originales generalmente se borran, ¿ya? ¿Se puede descontar lo aportado? Por supuesto que sí, siempre y cuando se hayan efectuado por el periodo que es materia de pensión de vengada. Porque si ha sido posterior a ese periodo, ya está ingresando a los meses que están transcurriendo. Por eso les digo, si deja de pagarse, podría pedir una liquidación de pensiones de vengadas ya por ese otro periodo que está también dejando de pagar. Ya por eso pueden haber varios procesos de incoación de proceso inmediato, como ocurre en la actualidad. ¿Ya? Ujú. Ya. Sí, el tema es que hay ciertos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, por el delito de robo agravado, incluso en el mismo delito de violación sexual también,
por ejemplo, se decía que debería aplicarse el control difuso frente a esta ley 30.838, ¿no? Que prohíbe pues expresamente para delitos sexuales y esto afectaría el principio de igualdad. Así ha sido desarrollado inclusive, si ustedes recuerdan, y les voy a facilitar la casación 994-2021 Lambayeque, ¿no? Allí se señalaba de que por el principio de igualdad no era concebible, ¿no? De que se prohíba la conclusión anticipada para esos delitos, ¿no? Sin embargo, pues ustedes saben que nuestros señores ilustres congresistas a veces aprueban, pues, ciertas leyes de tal manera que pretenden el aplauso, ¿no? O en todo caso, pues, por un afán de sobrecriminalizar algunas conductas donde se prohíban ciertas instituciones procesales para determinados delitos, cuando de por sí el imputado está llano y dispuesto a someterse a la persecución penal, pero afecta según la postura que se acoge por alguna, digamos, sección de la academia, de que se afecta la igualdad. Se afecta el principio de igualdad por la prohibición expresa que hay para este grupo de delitos que están en los capítulos 9, 10 y 11 del título cuarto del Código Penal, del libro segundo, ¿no? Sobre delitos de violación sexual de menor, ¿no? Respecto de la aplicación de la bonificación por conclusión anticipada, ¿no? Eso es un tema que nos debe conllevar al debate para ver si bajo esa lógica también se puede pretender pues en otros delitos, ¿no? Bien, avanzamos. Ahora, por el delito de robo agravado, cierto es que también bajo el mismo concepto, y hay una sentencia que yo les puedo compartir también, del cual yo fui parte en un juzgado, colegiado, donde aplicamos, ¿no? Justamente el criterio de que por la afectación al principio de igualdad y por el delito de robo agravado, ustedes saben que es de 12 a 20 años, o sea, no es poco. Entonces, ¿cómo es posible que en ese tipo de circunstancias, a veces por la pérdida o la sustracción, mejor dicho, de un celular, se tenga previsto en la ley una pena bastante severa como la de 12 años, ¿no? Y para otros delitos que resultan siendo graves, incluso la pena es menor a esos 12 años. Habría un contrasentido, ¿no? Es como que en la actualidad se pretende sobrecriminalizar las protestas sociales. Y saben bien ustedes de que hace poco el Congreso también ha elevado o ha creado nuevas figuras de tal manera de que la protesta social, en las condiciones que establece esta ley, que lo podemos debatir en otro momento, ya superan en su extremo mínimo 8 años, con el propósito de que supere pues la prognosis de la pena y que puedan incluso merecer prisiones preventivas y genera un, un temor, ¿no? En los ciudadanos que no pueden ejercer ese legítimo derecho a la protesta y que casualmente se da en este contexto del 15 de diciembre, ¿no? Que no es muy ajeno a lo que ha ocurrido pues el año pasado en nuestra región de Ayacucho, ¿no? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras y el Congreso pues lamentablemente pues con ese tinte político que tiene, bueno, de por sí lo son, pero es bastante sesgado en algunos casos como para poder inclusive hacer modificaciones respecto a la figura de la colaboración eficaz y se va debilitando aspectos que tienen que ver más bien en la lucha contra la corrupción y la criminalidad, ¿no? Es un aspecto de debate, de crítica que, bueno, pues seguramente nos demandaría más tiempo y nos quedaríamos hasta la medianoche. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Diferencia entre conclusión y la terminación anticipada lo vamos a ver en este momento, ¿ya? Vamos avanzando. A ver, porque en algunas ocasiones nos preguntan, ¿por qué en algunas ocasiones la Fiscalía no realiza el principio de oportunidad, sino que lo deriva el expediente para juzgado de investigación preparatoria? Bueno, como les dijimos al inicio de la clase, mucho depende de quién dirige la investigación también, ¿no? Si bien el juez dirige el juzgamiento o las audiencias, pero quien dirige la investigación preliminar y preparatoria es el fiscal. Por eso, si el fiscal quiere ya matar, como se dice, la investigación o el proceso y generar no solamente producción, sino menos carga en su despacho para que sea manejable para otros casos que sí deberían demandar mayor preocupación y atención, es posible que persuada al imputado y a su abogado defensor para que se sometan al principio de oportunidad, se establecen cómodas cuotas
¿no? Se calendariza y se establece que lo va a pagar en 3, 6 meses de pronto o máximo 9, dependiendo del caso, en estos donde de pronto son derechos disponibles, ¿no? Si hay un delito de agresiones, ¿no? O sea, de lesiones que se afecta a la integridad física de las personas, lo que importa, más allá de que si va a ser internado o no, será el afán resarcitorio de que de pronto compense lo que está gastando en su medicación, ¿no? O en los días que ha estado pues privado de alguna manera de estar laborando, no ha producido. Entonces, si el tema es netamente resarcitorio, ¿cómo no? Llegar a un acuerdo de principio de oportunidad. O en los ejemplos que veníamos dando, ¿no? Casualmente ocurrió un delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, ¿no? Saliendo de la discoteca que dijimos, viernes, fin de semana, y el cuerpo lo sabe, cometemos un delito, ¿no? Por la manera de cómo ocurrieron los hechos, podría someterme al principio de oportunidad y ahí queda el proceso, ¿no? Para no estar transitando por las demás etapas procesales, ¿no? Entonces, ya ocurre que si no se agota el principio de oportunidad, tendría que incoarse proceso inmediato, ya, pero en audiencia también el juez podría promover la aplicación del principio de oportunidad, las partes podrían ponerse de acuerdo en audiencia, podría también agotarse la terminación anticipada. Y el mismo proceso inmediato lo permite, ¿ya? Nos preguntan, si una persona acredita que canceló con recibo privado el pago de pensión de alimentos, pero la beneficiada se niega, ¿qué se puede hacer? Bueno, imagino que ahí hay que tener mucho reparo, ¿no? En la firma de quien recibe el dinero, ¿no? Entonces hay que ser mucho más cuidadoso de que lo reciba, si es que lo va a hacer de manera personal, porque de pronto en el grado de confianza le ha entregado así, pero no se ha percatado que ha puesto su nombre completo, su firma, y así sea incluso la huella, ¿no? Uno puede pecar de confiado, ciertamente, pero ya frente a un depósito no podría haber mayores cuestionamientos. Pero ocurre de que tal vez no se ha depositado ni siquiera la cuenta que se ha generado en el proceso de paz letrado, se ha depositado en otra cuenta y la madre del alimentista pretende negarse y ha indicado que no, esos serán otros depósitos, porque lo que se dispuso por el juez de paz letrado fue de que se depositase al número de cuenta de Multired del Banco de la Nación y no se hizo. Y aquí está la prueba. Fíjense, ¿no? Podría pasar ese tipo de situaciones también. Por eso lo recomendable es que el obligado deposite al número de cuenta que ha sido materia de conciliación o materia de sentencia dispuesta en el juzgado primigenio de paz letrado, para que también de esa manera el juez disponga que se curse oficio respecto de ese número de cuenta que ha quedado consignado en autos. No lo va a hacer respecto de otra cuenta que buenamente tal vez se ha estado depositando bajo la creencia de que sí se está amortizando y pretenda negarse la representante legal del alimentista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese particular, ¿ya? En todo caso, si va a ser de manera directa, que no es tan recomendable, pero bueno, existe esa posibilidad también que lo haga de manera manuscrita, ¿no? O sea, no llevarlo tipeado, sino manuscrita para que tampoco se niegue y exista tal vez de pronto, pues, si va a ser parte de un proceso, una pericia donde se acredite que finalmente es su puño y letra, ¿no? Para llegar ya a esos extremos. Bien. Ya. Bien, no, terminación anticipada serían los delitos de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. No hay principio de oportunidad en cohecho. Ya hemos indicado que en los delitos de corrupción de funcionarios está prohibido el principio de oportunidad. Sí cabe la terminación, sí cabe la conclusión anticipada. Nos pregunta por acá, ¿qué pasa si el imputado no asiste a la fiscalía ni al juzgado de investigación? ¿Qué etapa sigue? ¿Y en qué momento lo envía a prisión? Y de estar allí, ¿de qué manera logra pagar si se encuentra en prisión? Culmina los 3 años de prisión por el delito de OAF, omisión de asistencia familiar, entiéndase. Podría quedar más tiempo. Bueno, no se entiende muy bien la pregunta, pero lo que en concreto ocurre es de que si está bien notificado, ese proceso va a seguir avanzando. La notificación, siempre y cuando cumpla las formalidades de ley, incluso puede ser dejado debajo de la puerta con previo aviso judicial, se da por bien notificado y si más adelante incluso convalida con su participación presentando un escrito
pero se desentiende, nunca cambia de abogado, el abogado renuncia a la asesoría del mismo porque no le cumple con lo que ha pactado respecto de sus honorarios, aunque debe hacérselo saber al imputado, el órgano jurisdiccional o la fiscalía también, ponerle conocimiento sobre esa renuncia, que no lo puede hacer en ese mismo acto, sino hasta antes de 24 horas, pero finalmente ya el imputado por descuido no designó un nuevo abogado, hay un defensor público y tendría que estar defendiéndolo como tal y se desentiende totalmente. En este tipo de circunstancias, con la defensa necesaria, el proceso irá avanzando, irá transitando y precluyendo las etapas procesales, llegará a la etapa intermedia, se llevará a cabo la audiencia de control de acusación. Y recuerden ustedes que la audiencia de control de acusación no es necesario la participación del acusado, bastará con el abogado defensor, sea público o privado. Entonces no es necesario que participe y por eso, si él ya sabía, no ha estado participando, se ha estado desentendiendo, el proceso va a llegar incluso a juicio oral si es que fuera un proceso común. Y para el juicio oral sí será necesario para la instalación del juicio oral que concurra el acusado, porque se dictan los apremios que de no concurrir se dispondrá su contumacia. Lo van a declarar reo contumaz, se va a suspender el proceso hasta que sea habido y para eso se cursará oficio a las entidades policiales para su captura. Y seguramente el acusado dirá que yo no sabía, nunca tuve abogado, etcétera, ¿no? Mil justificaciones, pero que dadas las circunstancias y verificados los actuados, incluso tal vez no ha tenido contacto con el defensor público, pero fue designado por defensa necesaria, habida cuenta que ya se advierte de autos que este señor sí sabía o presentó un escrito, convalidó la notificación frente a lo que se estaba cuestionando de que estaba mal notificado. Pero para el juicio oral, una vez ya atrapado, ¿no? Puesto a disposición del juzgado, se le hará saber después de los alegatos de apertura sus derechos, una lectura de sus derechos, y allí estaríamos frente a la figura de la conclusión anticipada, ¿ya? Bien, por ejemplo, en la conclusión anticipada, si fuese por el delito que están preguntando en este momento, incluso como el de violencia familiar, ¿cuál es la base legal en el cual dice que debe ser efectiva? El artículo 57 del Código Penal prohíbe la suspensión, es decir, no puede haber pena suspendida. Si no hay pena suspendida, tendría que ser efectiva, pero cabe la posibilidad de que se convierta la pena a prestación de servicios a la comunidad, ¿no? La conversión de la pena tendría que aplicarse, señora, señorita, o bueno, su colega, nuestro colega Mario que nos está preguntando. Estamos en conclusión anticipada, avanzando. Recuerden ustedes que ya dimos los alegatos de apertura, 5 8 minutos, porque es una presentación preliminar de lo que se pretende demostrar sobre los hechos, el tipo penal, la pena, la reparación civil y las pruebas con las cuales pretendo demostrar que el acusado debe ser sentenciado. Como fiscalía yo pido eso. Como defensor, desde luego, si bien no estoy obligado a revelar todo lo que voy a pretender demostrar, porque se entiende que la inocencia se presume, ¿ya? Y es la fiscalía quien debe destrozar, ¿no? Enervar esa mi garantía y ese es mi principio fundamental constitucional y bajo el principio de convencionalidad le asiste a todos los ciudadanos. Puedo ser escueto incluso en mi alegato de apertura. Sin embargo, pues, superado esta fase y leído los derechos en el cual el juez le debe advertir si va a declarar, no va a declarar, va a ampliar su declaración, en su momento puede conferenciar con su abogado, pero ese derecho no lo va a ejercer cuando está siendo examinado, interrogado. Y si él no desea declarar, incluso se puede dar lectura de lo que ha declarado a nivel preliminar y preparatoria. El problema sería si no ha declarado en etapa preliminar y preparatoria, ¿no? Podría darse ese caso también. ¿Qué se va a dar lectura? Si siempre ha guardado silencio. Bueno, son otros detalles que podemos también de pronto discutirlo en esta sesión o en otra, pero lo cierto es de que si el acusado en ese momento es preguntado por el juez, ¿usted reconoce o no el delito? Él tiene dos opciones, ¿no? Si reconoce o no reconoce. Y si es que no reconoce, el juicio va a continuar. Y si reconoce los hechos, ¿no? En los términos que ha sido formulado en la acusación, él no podría decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, pero en esta partecita, no, además, creo que la acusación está mal, pero bueno, ya no quiero pues más problemas y quiero reconocer en este momento.
o se reconoce en los términos que está la acusación, porque se supone que esa acusación ha sido sometido al control formal y sustancial ante el juez de investigación preparatoria. Así como está es que ha pasado, porque se entiende que el filtro ya se realizó, ya se saneó, se dictó el auto de enjuiciamiento que es irrecurrible de conformidad al artículo 353 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, debe ser aceptado en esos mismos términos. El problema es que tal vez no hubo un adecuado filtro y ese es otro problema. Está ingresando mal tipificado, está ingresando sin consecuencias accesorias, está ingresando con una reparación civil exorbitante o tal vez ínfima. Ese sería otro problema que tendría que hacer el juez las veces de juez de HIP, ¿no? Siendo juez de HIP y tratar de sanar, ¿no? Y subsanar esos defectos previo al traslado de las partes en acto de audiencia para no recortar el derecho de la defensa y no afectar el debido proceso. Que se puede, sí se puede hacer, sino que demanda mucho más tiempo, ¿no? Bueno, aparte de ello, les decía, si él indica que sí reconoce, se hace un breve receso para que las partes se pongan de acuerdo o tal vez ya tienen el acuerdo y se expone en ese momento para que el juez se tenga en cuenta y valore ciertamente la predisposición que tiene el acusado. Ya se le preguntará si el abogado le ha instruido en las bondades, ¿no? Que tiene la conclusión anticipada y también las consecuencias y la repercusión que es la de tener una sentencia condenatoria. ¿Por qué es una sentencia condenatoria? Es una sentencia conformada pero condenatoria finalmente, que puede ser total o parcial, porque el acusado puede someterse solamente en el extremo de la pena y sobre la reparación civil se podría discutir o viceversa, ¿no? Eso también permite el código. Entonces, se admite ser partícipe del delito, materia de acusación y responsable de la reparación civil. Ahora, si previa consulta con su abogado responde afirmativamente, o sea, dice que sí, el juez declarará la conclusión del juicio. O sea, ya concluye el juicio. El juez dice, ¿sabe qué, señores? Se tenga por concluido el juicio, ¿correcto? Y podrá solicitar, pues, a través del abogado, si va a conferenciar, como les decía, puede aprovecharse la plataforma del Google Meet, si es que aún se lleva a cabo de manera virtual, o un receso, pues, para que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Por breve término, 5 minutos, promedio, etcétera, ¿no? Pero la sentencia no debe excederse más de 48 horas. Puede ser dictada en esa misma sesión de audiencia también. Si ya se están poniendo de acuerdo, la conformidad es total, ¿no? No hay ningún tipo de cuestionamiento por celeridad procesal. Incluso se puede dar lectura del fallo, nada más. Si se entiende que está reconociendo el hecho y se entiende que los medios probatorios también lo vinculan y por lo tal está reconociendo el hecho. Entonces, la parte resolutiva puede ser leída en ese momento y ya con cargo a notificarse la resolución íntegra, como ocurre y es válido en diferentes distritos judiciales, ¿no? Sin embargo, una vez más, como lo decíamos con la terminación anticipada, existen algunos delitos donde no es posible la reducción de la pena, ¿no? En el artículo 108b y en los delitos que ustedes ven en el artículo 153 y siguientes del Código Penal, ¿no? Por la naturaleza del delito, evidentemente, por la repercusión, ¿no? La gravedad de los mismos. Bien, ahora, ¿qué pasaría si, pese a que existe voluntad, ¿no? Del acusado, del abogado, del fiscal, pero en algún extremo, pues, está aún disconforme el acusado? Sobre la pena o la reparación. Dice que ya está bien, reconozco el delito, soy consciente. Lamentablemente fue un momento de ira, estaba tomado, la clásica, ¿no? Y bueno, le reclamé a mi pareja y terminamos forcejeando y se me pasó la mano, ¿no? Ocurre bastante ese tipo de delitos, lamentablemente en nuestra región de Ayacucho, ya sea por el consumo de alcohol o por lo que fuera, o el machismo, etcétera, motivos varios, pero está en ascenso, es uno de los delitos que tiene mayor incidencia, pero sobre la pena ya se han puesto de acuerdo, es más, va a ser convertida, pero la reparación civil va a ser mayor.
o cualquier otro delito que fuese, o los delitos de lesiones leves o graves, ¿no? Incluso podría decirse de que ha gastado en clínicas, me ha afectado psicológicamente, ¿no? La reparación civil debería ser 20.000, 30.000 soles, pero, oh sorpresa, la incapacidad médico-legal y la atención facultativa ha sido solamente entre 11 a 20 días, ¿no? Y entonces resulta siendo exorbitante. Sobre ese extremo tendrá que demostrarse con boletas de esas clínicas que dice, con las recetas médicas, eh, si guardan correspondencia con la fecha en la cual ha ocurrido la lesión. Fíjense, ¿qué tal si presenta de, de fechas anteriores, recibos anteriores, o que no tienen nada que ver, o de otras personas, se ha agenciado, ha visto la manera de inflar el monto de reparación civil, y por eso no se está poniendo de acuerdo? ¿Puede cuestionar? Sí, lo puede hacer. Puede correr traslado a las partes, y si sobre ese punto existe contradicción, el juez delimita qué es lo que se va a discutir en este aspecto. En el extremo, la pena o la reparación, y cómo pretende demostrar que ésta se reduzca o se incremente, sea la pena o la reparación civil. Simplemente que medios de prueba se van a actuar, ¿no? Correcto. Ya. Si son varios acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, con respecto a estos últimos, se aplicará el trámite previsto en este artículo y se expedirá sentencia. ¿Qué quiere decir eso? En concreto, para ir avanzando y ya casi culminando nuestra clase, y tiene que ver con la pregunta que nos efectúa Víctor. En un proceso de TIT, solicita la conclusión anticipada tanto el acusado y el fiscal, y el colegiado no acepta. ¿Qué se debe hacer? Dice. Bueno, el tema es que cuando hay pluralidad de imputados, en rigor tendrían que, en la terminación, por ejemplo, ¿no? Ya decíamos, tendrían que aceptarlo todos, porque la acusación es por todos, ya han sido coautores inclusive, han tenido su cuota de participación. Pero ya en conclusión anticipada, pues cada uno baila con su pañuelo, como se dice, ¿no? En los delitos de tráfico ilícito de drogas, fíjense, la pena es de 15 años, ¿no? Si es como mínimo, si es que fuera agravado. Dice el tipo básico de 8 a 15, ¿no? ¿Quién quiere estar 8 años, 15 años en la cárcel? Bueno, mejor pido la reducción de la pena. Algo, por lo menos me reducirán la séptima parte de la pena. Y en su momento pediré la semilibertad, ¿no? Cuando cuando transcurra, pues, el periodo de tiempo exigido en el Código de Ejecución Penal, ¿no? Entonces ya transcurre la 2/3, etcétera. Entonces ya aspiro, ¿no? A salir mucho antes, a diferencia de lo que me puedan aplicar como una pena con efectividad mucho mayor. En ese tipo de circunstancias, se admite a trámite ese aspecto, se somete uno de ellos, ¿ya? Y puede ser utilizado incluso como testigo impropio para que los delate o participe o dé información respecto de la participación de los demás coautores, ¿ya? Entonces, sí es posible, en este caso, que siendo varios acusados, si alguno admite, el trámite anterior que hemos señalado se pueda realizar. Es decir, si cabe la conclusión anticipada por pluralidad de imputados, ¿ya? Cuando alguno de ellos se someta, siempre y cuando no perjudique, ¿no? El trámite, o siempre y cuando pues se tenga bien en claro cuál es la tesis de imputación que está manejando la fiscalía, ¿ya? Bien. Puede ser que también el hecho no constituya delito, o sea, nadie se dio cuenta cuando debieran haberse percatado a nivel de investigación preliminar, preparatoria e intermedia. Y el proceso pasó porque pasó. Llegó a juicio oral porque tenía que llegar, y la fiscalía no solicitó sobreseimiento, y tampoco el juez de HIP hizo su facultad de sobreseerlo de oficio, que permite el artículo 352, correcto, pero no ocurrió eso y llegó a juicio oral. Un caso que no tiene mayores medios probatorios, solamente fue una sindicación, hay una declaración, un certificado médico, y con eso ingresa a juicio oral, imagínense. El juez, en otro tipo de casos, o en ese mismo, no advierte que no constituye delito, tal vez es falta,
o resuelta manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exime o atenúa la responsabilidad penal, ¿no? Artículo 20. Entonces, recién se da cuenta ahí, porque es otro juez, es distinto el juez de HUB que al juez de HIP, y dicta sentencia en esos términos, ¿no? Advirtiendo esa situación. Entonces, no vincula al juez penal la conformidad sobre el monto de la reparación civil. Puede ser incluso menor, ¿no? O puede ser también que advierta la existencia o no del actor civil, porque el actor civil allí sí tiene un papel protagónico, porque siendo actor civil es él quien se va a referir a la reparación civil, más no la fiscalía. Ha perdido legitimidad en su oportunidad. Y el actor civil es quien va a defender ese aspecto. Cierto es que en su momento incluso puede pedir el incremento, ¿no? Sí lo puede hacer. Bien. Bien. Bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Esas son las diferencias entre la terminación anticipada, la conclusión anticipada. Incluso nos hemos permitido explicar otros aspectos relacionados al principio de oportunidad y también algo que reconoce y recoge el principio, perdón, el proceso especial de vinculación de proceso inmediato a propósito de la terminación anticipada y el principio de oportunidad que puede agotarse dentro de la misma. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud Doctor, que tengan? A tenemos ver, una mano sí, levantada, doctor, del a doctor ver, Elvio. Vamos a activarle el audio. sí, adelante, con toda confianza. Lo escuchamos. Ah, sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, ante todo, felicitarlo, doctor, por la ponencia y la consulta es la siguiente, ¿no? Yo voy, doctor, a la ejecución de las penas alternativas, ¿no? En este caso, lo que estipula el 122b contra la vida, el cuerpo y la salud, la modalidad de agresiones, ¿no? Este, Doctor, cuando se da una sentencia, se pasa al INPE, ¿no? Lo que es al área de medio libre para la ejecución de la misma, ¿no? De la pena convertida. Entonces, este sentenciado hace caso omiso a eso, no se apersona, no hace el cumplimiento de la sentencia y bueno, en este caso, ¿no? El área de medio libre informa, ¿no? Al juzgado correspondiente sobre la resistencia de la pena, ¿no? Y doctor, con esos documentos, ¿se procede a la revocatoria de esa pena o simplemente se vuelve a notificar, no se hace la revocatoria correspondiente? ¿En qué aspecto quedaría, no, esa sentencia dada? Bien, Sería mi consulta, doctor. ya, correcto. A ver, revisamos entonces el artículo 53. Revocación de la conversión. Ya, ¿qué sucede? Si bien, como hemos indicado, el artículo 122, primer, segundo párrafo, recuerden que incluso la pena puede ser de 1 a 3 o de 2 a 3, mínimo y máximo, ¿no? 1 a 3 o 2 a 3, si es agravado, por ejemplo, en la presencia de un niño, ¿no? Ya. Y la pena debería ser efectiva, pues, pero el artículo 57 del Código Penal, bueno, indica que justamente no procede la suspensión, o sea, tendría que ser efectiva, ¿no? Pero también cabe la conversión de la pena. El artículo 52, para que sea prestación de servicios a la comunidad, decíamos en la clase de hoy. Y si no cumple, ¿quién hace seguimiento? Debería serlo la fiscalía, ¿no? Previo requerimiento fiscal o la parte agraviada, ¿no? Imagínense que ya tenía que cumplir, se cursa el oficio al área de medio libre del INPE y el señor ni siquiera cumplió con realizar esa prestación de servicio a la comunidad, vuelve a agredirla, ¿no? La asedia, la vigila, pese a que incluso tal vez ya la relación de convivientes entre el agresor y la agresora, pues desde luego contaban incluso con medidas de protección inmediatas de no acercarse, etcétera, y nadie le hace seguimiento. Y el INPE o bien comunica ese aspecto o la fiscalía también toma conocimiento, tendría que hacerlo saber al juzgado. Y la fiscalía puede solicitar la revocación. Desde luego es la parte legitimada en representación de la víctima. Sí lo puede hacer. El tema es que, si bien de oficio tendría que hacerlo, no se hace.
tendría que llevarse un control, si se quiere, ¿no? De cuántos casos se está sometiendo a revocación. A ver, esa es la pregunta, ¿no? Y el 53 lo señala del Código Penal. Si el condenado no cumple injustificadamente con el pago de la multa o la prestación de servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada previo apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia, de 1 a 3, de 2 a 3, digamos, ¿no? Fijada en la sentencia, revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes. Entonces ahí establece que puede ser revocada de un día de multa por cada día de privación de libertad, una jornada de servicio de la comunidad o una delimitación de días libres por cada 7 días de pena privativa de libertad, ¿no? Fíjense, sí se establece entonces una revocatoria en esos términos. El artículo 53 lo señala, ¿ya? Bien, entonces respondiendo a lo que decía sus demás compañeros también, en la conclusión anticipada rige pues el principio de consenso procesal, ¿no? O sea, las partes deben estar de acuerdo. Ahora, si el acusado y el fiscal no están de acuerdo, lamentablemente pues, si no hay acuerdo se sigue con el juicio oral, pero ese acuerdo se declara como inexistente, porque bajo esa lógica de que se quisieron poner de acuerdo y entonces el colegiado deduzca, o el juez de juzgamiento unipersonal o colegiado deduzca, está queriendo reconocer, entonces es responsable, entonces se le debe de condenar. No, esa lógica no aplica. Si no hubo acuerdo, que si no se aprobó, no surtió efecto, eso se declara como inexistente. O sea, su presunción de inocencia aún se mantiene incólume porque todavía no hay sentencia conformada. Ahora, si el colegiado no lo acepta, es evidente que no hubo pues control de legalidad y como tal, es posible que pretendan apelar, ¿no? Una situación así, pero también tendrá que tomarse en cuenta que el colegiado está facultado para hacer el control de legalidad, porque, como indicábamos, el hecho de que se pongan de acuerdo no lo vincula necesariamente al juzgador porque tiene que superar todavía un control de legalidad del acuerdo sobre la pena, reparación civil y demás consecuencias accesorias. Ponte de que la pena mínima para aquel delito es 8 años y en la terminación o conclusión anticipada se le pretende imponer 2, 3 años. El acuerdo sería ilegal, pues, y el juzgador no va a aceptar cualquier tipo de acuerdo cuando se vislumbra por ahí algún tipo de favor que se le quiera hacer con una pena bastante benigna, ¿no? Entonces tiene que haber pues necesariamente un balance, un control de legalidad de ese acuerdo por más consenso procesal que haya existido o conversación entre las partes. Bien, es posible una confesión sincera. En un caso de violencia familiar que tiene acusación directa, ustedes saben que en una acusación directa ya no hay investigación preparatoria, ¿no? Se exonera, se supera ese aspecto porque se entiende que está pues acreditado la vinculación del imputado, ¿no? Con el hecho. Y además que existen pues pruebas que lo vinculan y su participación ha sido acreditada, ¿no? Ya no es necesario llevar a cabo una investigación preparatoria. Sin embargo, pues sus compañeros nos preguntan de que si es posible o no aplicar la confesión sincera. Bueno, la confesión sincera es un aspecto bastante delicado a tener en cuenta por cuanto no opera cuando hay flagrancia, ya decíamos, uno de los aspectos, ¿no? Pero la confesión sincera se debió dar en este tipo de situaciones cuando fue la primera oportunidad que él iba a declarar y él señala de que es responsable de ese hecho, porque bajo la lógica de que pretendamos aplicar la confesión sincera cuando ya transitó todas las etapas procesales, incluso negaba a un inicio su participación, no sería pues procesalmente viable ni congruente de que después diga, me quiero someter a una confesión sincera cuando ya declaró, ¿no? Ya. Entonces, la acusación directa para algunos sí podría decirse de que pretende recortar no solamente etapas o seguramente incluso se pretende indicar de que recorta el derecho a la defensa, debido proceso, incluso, ¿no? El derecho a probar, pero tiene ciertos presupuestos, ¿no? No procede en todos los casos la acusación directa. Incluso puede ser sometido a una audiencia de control de acusación, ¿ya? Y el juez puede rechazar
incluso esta forma de acusar de manera directa. O sea, si bien es una potestad de la Fiscalía, ponte que no superen los estándares del acuerdo plenario sobre la audiencia de control de acusación. No existen ni siquiera elementos que lo vinculan, tampoco que acrediten la participación delictiva del imputado. ¿Mm? La puede desestimar. ¿Ya? Bien. Luego que el imputado ha cancelado. Después de la audiencia de proceso de incoación y luego de que el imputado ha cancelado los devengados, continúa otra audiencia de control de plazo, dice. O no es necesaria otra audiencia y se emite escrito de cumplido el pago para que esto quede archivado. Bien. Lo cierto es que la audiencia de incoación de proceso inmediato es un proceso especial, ¿no? Y esa audiencia bastante, digamos, rápida, es como una audiencia única, ¿no? Donde de pronto se tiene que presentar los medios probatorios que se estimen por conveniente, incluso en ese momento constituirse en actor civil, si fuera el caso, ya, y acreditar el imputado que sí está cumpliendo y ha cumplido con el pago de los devengados, entiendo, de un delito de OAF, ¿no? De omisión de asistencia familiar. Ahora, lo único que va a corresponder en ese caso es agotar el principio de oportunidad, terminación anticipada. Caso contrario, se declarará la procedencia de la incoación de proceso inmediato. Y se va a disponer en 24 horas que la Fiscalía formule acusación. Pero la acusación no lo va a llevar a cabo, o la audiencia de control de acusación no lo va a llevar a cabo el juez que está verificando la incoación de proceso inmediato. Ya va a ser el juez de juzgamiento, porque concedido las 24 horas, el fiscal presenta esa acusación, pero se discute ante el juez de juzgamiento en un proceso especial de incoación de proceso inmediato. Eso es lo distinto con un proceso común. Y el juez de juzgamiento es quien va a dictar ya el auto de enjuiciamiento. Va a ser las veces, el juez de juzgamiento va a ser las veces de un juez de JIP y va a dictar el auto de enjuiciamiento, ¿no? Y el auto de citación a juicio oral. Y ese mismo día puede terminar con una sentencia. Esa es la particularidad de un juicio inmediato. ¿Se dan cuenta? Bien, señores, nos hemos excedido un poco, ya no hay más preguntas, salvo que lo puedan hacer en este momento. Hemos tratado de responder todas las preguntas que se nos hace en el chat, bastante interactivo, muchas preguntas que hemos tratado en lo posible de responder todas ellas. Y si no hubiera alguna otra adicional, estamos agradecidos por la participación activa de cada uno de ustedes, no sin antes invitarlos a las diferentes actividades académicas que vienen organizando nuestros amigos de ANDAP y que desde luego también nos indican que están pronto a realizar un diplomado y un curso especializado también sobre estructura orgánica del Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? Nosotros nos estaríamos reencontrando, por ejemplo, el día 19 de diciembre. Hay una plana docente importante que también desde el frente donde se encuentren estarán dando a conocer la experiencia que tienen, ¿no? Desde la Fiscalía, Poder Judicial o como abogados libres también. Creo que todos tenemos un granito de arena que aportar en beneficio de la academia. Muchas gracias a los organizadores y a cada uno de los participantes que hemos tenido esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor Julio César. Estamos muy agradecidos por su excelente ponencia, como siempre, doctor, a nombre de nuestra institución. Que tenga una bonita noche. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en nuestra primera ponencia de nuestro diplomado especializado en asistente en función fiscal y administrativa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana.